Muy buenas a todos, me llamo Mario, soy médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber. En esta ocasión voy a hablaros de un trastorno que, si bien no es archiconocido, no se habla de él, o no es común hablar de él, lo padece bastante gente y seguramente lo padezca mucha más gente de lo que pensamos, solo que está bastante infradiagnosticado. Es la esofagitis eosinofílica, ¿de acuerdo? Y vais a decir, ¿qué es esto de la esofagitis eosinofílica? Vale, antes de explicarlo diré que la esofagitis eosinofílica está íntimamente relacionada con las alergias y es una de las causas más frecuentes de disfagia o que cueste tragar la comida o que se quede atascada la comida en gente joven, también de dolor retroesternal o de síntomas que pueden simular el reflujo gastroesofágico, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar un poquito de dónde viene este término, qué son los eosinófilos, qué relación tienen con el esófago, qué relación tienen con que se atasque la comida, ¿de acuerdo? Así que vamos por partes. En primer lugar, y de forma inexcusable, no podemos saltárnoslo. ¿Qué son los eosinófilos? Pues bien, los eosinófilos son un tipo de granulocitos, son un tipo de glóbulos blancos de células de la serie blanca de la sangre que las podéis ver en una analítica normal, en la que veréis neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos, ¿de acuerdo? Pues bien, los eosinófilos, con lo normal es tener en torno al 0 al 4% de la fórmula leucocitaria, son las células son las células que intervienen, entre otros procesos, en las reacciones alérgicas y en la defensa contra parásitos, ¿de acuerdo? Unos eosinófilos elevados en sangre en una analítica suelen tener relación con un estatus alérgico, ¿de acuerdo? Del tipo que sea. Si sois alérgicos, tenéis asma alérgico extrínseco, sois alérgicos a gramíneas, a polen, a lo que sea, cuando estéis en temporada de alergia o seguís una analítica, veréis que están levemente elevados los eosinófilos. Esto es totalmente normal. Si tuvierais una infestación por parásitos, por nematodos, por gusanos, por lo que fuera, también se elevarían, pero esto en nuestro medio es más anecdótico, esto es más típico, mejor dicho, de medios tropicales, ¿de acuerdo? Entonces, los eosinófilos, realizan su acción en el tejido principalmente, como la mayoría de los leucocitos, ¿de acuerdo? Estas células, una vez que se activan, tienen gránulos dentro, por eso son granulocitos, un tipo de leucocitos específicos, que tienen sustancias quimiotácticas, tienen sustancias que incitan o inician la cascada alérgica, ¿de acuerdo? No son los únicos responsables de la alergia, porque por ahí están los mastocitos, que son los verdaderos protagonistas, pero los eosinófilos son imprescindibles en su activación y coordinación. De tal forma que la activación de estos eosinófilos va básicamente a provocar una reacción alérgica, ¿de acuerdo? Una serie de cambios que desencadenarán en una degranulación de los mastocitos finalmente, en irritación del tejido, en hiperemia, en calor, en dolor, etcétera, 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 la típica reacción de inflamación provocada por una reacción alérgica, ¿de acuerdo? Bien, pues al principio he dicho que la esofagitis eosinofílica es una de las causas más comunes de disfagia en gente joven. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es básicamente el término médico para referirnos a dificultad para tragar, sea alimento, sea líquido, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué suele ser la disfagia? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, pues en personas mayores o en gente con problemas neurológicos, no psiquiátricos, neurológicos, es decir, demencias avanzadas, un Parkinson, un Alzheimer, etc., se acaba produciendo la disfagia, lo que se dice una disfagia alta, una descoordinación de origen neurógeno de los músculos cricofaringeo, de los músculos deglutorios, y eso provoca que no se pueda tragar con efectividad y eventualmente la gente se aspira. Es de hecho como suelen fallecer las personas con una demencia avanzada o con un Parkinson avanzado. Empiezan a hacer aspiraciones de comida constantes, eso lleva a neumonías, lleva a ingresos y en una de estas neumonías esa gente acaba falleciendo. ¿De acuerdo? Vale, eso es una disfagia alta. La disfagia alta, como acabo de decir, lo más común es eso. Disfagia media y baja, lo más común es, ¿os acordáis del anillo de Chatsky? Hay tumores esofágicos, hay acalasia, que es una enfermedad que no se relaja el esfínter esofágico inferior, obstrucciones como una estenosis rádica, una estenosis por haber tomado cáusticos en la juventud y finalmente una esofagitis eosinofílica. Todas las anteriores causas que he dicho, a excepción de la acalasia, son trastornos
puramente por obstrucción, porque hay un objeto que no deja pasar el alimento. Sin embargo, tanto la calasia, que es, como he dicho, una hipertonía del esfínter esofágico inferior, como la esofagitis eosinofílica son un problema funcional, un problema de la motilidad del esófago. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual nos cuesta tragar en la esofagitis eosinofílica? Pues vamos a verlo. Bien, la esofagitis eosinofílica se diagnostica la mayoría de las veces por accidente o buscando otra cosa. Hacemos una endoscopia y se ve un esófago traquealizado, un esófago así, como el que os voy a enseñar en la foto, ¿de acuerdo? Un esófago de gato que llamamos, lleno de anillitos. Esos son contracciones caóticas de los músculos del esófago, que en vez de coordinarse de arriba a abajo como deberían, se empiezan a contraer de forma totalmente caótica. Es lo que hace que no progrese el alimento. En vez de hacerse una onda peristáltica de arriba a abajo, que es lo normal, empieza a hacer el tonto, el esófago, y la comida se queda atascada en el medio, pudiendo llegar a quedarse impactada. He dicho que la principal forma, o la mayoría de las veces, lo diagnosticamos por accidente. Hay otro tipo de diagnóstico que solemos hacer, que es cuando viene una persona joven que se le ha quedado atascada comida. Principalmente suele ser un trozo de carne. Están comiendo normal y de repente se les queda atascada, intentan beber agua y le vuelve el agua a la boca, la saliva empiezan a babear, no pueden tragar nada. Y vienen y dicen, hostia, ¿qué pasa? Tú le haces la endoscopia, es el trozo de carne y no ves nada. No hay ninguna obstrucción. Entonces ese mismo paciente le llamas para otro día a hacer una gastroscopia en condiciones controladas. ¿Y cómo se diagnostica en este caso la esofagitis eosinofílica? Bien, se toman biopsias aleatorias de los 3/3 del esófago, distal, medio y proximal, y se mira al microscopio. Si hay más de 10 a 20 eosinófilos por campo, esto es cosa de anatomopatólogos, o lo que es lo mismo, si hay una infiltración anormalmente alta de eosinófilos en los tejidos, eso es una esofagitis eosinofílica. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente con esofagitis eosinofílica, que suele ser gente con el espectro alérgico, suele ser gente que tiene asma alérgico, alergia a alimentos, urticarias crónicas, es gente que tiene ya el espectro atópico, por así decirlo, esa gente tiene el esófago anormalmente infiltrado de eosinófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante estímulos totalmente, por ejemplo, anodinos, como comida picante, a comer algo que te arañe el esófago, comida muy caliente, o sencillamente porque los eosinófilos estén hiperestimulados porque estás en una temporada alérgica como es ahora la primavera, esos eosinófilos van a estar degranulándose de forma caótica. Esta degranulación va a hacer que se irrite el esófago. Esta irritación del esófago va a hacer que se contraiga de forma totalmente caótica, y estas contracciones caóticas van a hacer que el alimento no progrese como debe, dando lugar a la disfagia funcional, que es la forma de presentación más habitual de la esofagitis eosinofílica. Y qué decir, por supuesto, que nosotros los digestivos nos acojonamos porque cuando nos viene una persona joven diciendo que se le atasca comida y que no pasa, una disfagia siempre tiene que preocupar, y eso nos obliga a hacer una endoscopia. Yo, que soy muy reacio a mandar endoscopias porque sí, una disfagia pues asusta, porque puede ser desde una esofagitis eosinofílica, que ahora lo diré, no tiene gran importancia de aquí a futuros, hasta un tumor esofágico, ¿de acuerdo? O una fístula, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pronóstico tiene la esofagitis eosinofílica? La esofagitis eosinofílica no puede o no debería degenerar a cáncer, no debería empeorar, no debería causar más trastornos más allá de la sintomatología, que es muy molesta y puede ser incapacitante, porque si se te atasca todo el rato la comida y hay un momento en el que no puedes tragar ni líquidos, que no suele ser lo típico, es muy molesto. Entonces, ¿qué puede hacer la gente que tiene esofagitis eosinofílica? Muy bien. Sencillamente es muy fácil el tratamiento. ¿Cómo se tratan los brotes de asma en gente con asma alérgico extrínseco? Se toman inhaladores, ¿no? De corticoides, salbutamol, salmeterol y fármacos broncodilatadores en general. Bien, dentro de esos broncodilatadores, hablamos del asma alérgico, hablamos del pulmón, uno que cobra una gran importancia es el corticoide local, por ejemplo la budesonida inhalada. Bien, pues esta budesonida, el mismo inhalador, lo tenemos que tragar, lo tenemos que deglutir, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, una persona que tenga esofagitis eosinofílica, está en temporada de alergia, no puede comer nada, le duele muchísimo el esternón, que ahora lo diré, retroesternal, coge y un par de veces al día se echa un par de puffs en la boca del inhalador y se lo traga el aire. En vez de inhalarlo, lo traga para que haga efecto en el esófago, con algo tan sencillo, que es una cantidad de corticoide muy baja, que no pasa a sangre casi nada, y que es una solución, es un alivio local mientras dure esa situación de hiperestimulación de los eosinófilos. Solo con eso esa persona va a estar bien. ¿Quiere decir que tiene que estar toda la vida con ello? No necesariamente. Tiene que evitar los estímulos que sabe que le generan una degranulación de estos eosinófilos y, por otra parte,
tiene que tomar o tiene que deglutir estos corticoides locales solo en los periodos de mayor concentración o mayor exposición o estimulación alérgica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora en primavera brota mucha gente y después de primavera, en verano, en invierno, en otoño no tienen problemas, ¿de acuerdo? Entonces es algo que se tiene que hacer solo las temporadas que una persona esté mal. Se tendrán que hacer también enjuagues con bicarbonato para evitar que esa persona haga una candidiasis oral por culpa de los corticoides, pero esos son cuidados que le decimos nosotros. No es una enfermedad realmente incapacitante, pero puede ser muy molesta si no es diagnosticada. Como he dicho, creo que hay mucho infradiagnóstico y hay mucha gente que la tiene y no lo sabe, porque nos la encontramos un montón de veces de forma totalmente asintomática por accidente y muchas otras veces lo que pensamos que es un reflujo acaba siendo esto, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado decir que otra de las formas de presentación es sencillamente dolor retroesternal. Esas contracciones provocan una suerte de espasmo esofágico difuso muy parecido al que provoca un reflujo mal controlado y esa gente tiene dolor retroesternal constantemente cuando traga, cuando respira, cuando inspira a fondo. En esos casos también sería recomendable descartarlo. Una vez más, hacer una endoscopia y tomar biopsias de los 3/3 esofágicos. ¿Que la hay? Se trata, ¿de acuerdo? Como vemos, no es una enfermedad grave, no es una enfermedad que tenga un potencial de degeneración o un potencial de daño para el cuerpo importante, pero es molesta y bastante limitante y muy fácil de tratar y con casi nula repercusión sistémica. Con lo cual, si tenéis dificultades para tragar siendo jóvenes, si tenéis un dolor retroesternal difuso que en principio podéis identificar como reflujo, pero que tras el tratamiento con omeprazol u otros IVPs no mejora, y finalmente pues os preocupa, id a vuestro digestivo, que os hagan una gastroscopia, se toman biopsias y se descarta, ¿de acuerdo? No diré mucho más de esto, es algo una vez más bastante especializado, pero como se me van ocurriendo temas cuando no los proponéis, cuando me vienen a consulta, hoy han venido 3 esofagitis eosinofílicas, 2 de ellas que le saqué un trozo de carne de urgencia porque no había pasado y uno que le diagnostiqué sin querer. Hice la endoscopia, vi ese esófago de gato que os enseñé antes, tomé muestras y efectivamente esofagitis eosinofílica. Nada más, dadme ideas en los comentarios si queréis, preguntadme dudas y como siempre digo que nos veamos, pero fuera del hospital.